desde el inicio de los tiempos, siempre fue y ha sido delegar la autoridad sobre los hombres, la autoridad sobre la humanidad, para que el hombre señoríe y el hombre sea bendecido en esta tierra. Ese fue el plan de Dios y lo vemos desde Adán, cuando le dice: te doy toda autoridad para que señoríes y gobiernes sobre este mundo. Y aun que Adán desobedece y es expulsado del paraíso y toda la historia que ya no sabemos, Dios no se detiene con eso, sino que Dios continúa bendiciendo al hombre. ¿Recuerda cuántas veces Dios ha dado promesa? Dios le dice a Moisés: no temas porque estoy contigo. Dios le dice a Abraham: voy a multiplicar tu descendencia y te bendeciré. Y le dice a Josué: yo voy a estar contigo. Otro ejemplo claro es como José, estando en el pozo, lo saca del pozo y lo pone sobre una nación después del faraón para que gobierne, y toda esa nación es bendecida y es librada del hambre por causa de José, porque Dios estaba con José. Entonces, la voluntad de Dios siempre es bendecir. La voluntad de Dios siempre es que tú seas feliz, que tú estés contento, que no haya rencor, que no haya amargura en tu corazón, que no haya tristeza, que no haya esclavitud. Y Él siempre lo hace, pero ¿sabes qué es lo curioso? Que Él le da las bendiciones y da promesas a aquellos que caminan con Él, a aquellos que lo aman. Por eso David fue llamado como el hombre que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque David estaba dispuesto a entregar todo lo que tenía a su Dios. ¿Por qué Abraham fue tan próspero y es recordado como el padre de nuestra fe? Porque fue llamado amigo de Dios. No por lo que Dios le hubiera dado, no por lo que Abraham poseía, que era rico, era grande en riqueza, sino porque Abraham era amigo de Dios. José, teniendo todo y habiendo sufrido tanto, nunca se apartó de los caminos de Dios. Jacob, con todas las desgracias que tuvo, siempre dijo: alabado sea Jehová, y no voy a renegar, no voy a quebrar mi integridad. Dios quiere bendecirte, pero es importante que tú estés en los caminos de Dios. Es importante que tú tengas a Dios como tu amigo, que le busques, que estés siempre ahí. Vamos a leer Génesis capítulo 26. Y antes de iniciar vamos a decir el nombre de la predicación. Se llama Atrás de la raya que estoy cavando. ¡Wow! Amén. Dice el verso 1: hubo después hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que esta promesa ya se la habían dado al padre de Isaac, que era Abraham. Yo no sé cuántas veces Abraham le platicó la promesa a Isaac. Yo no sé cuántas veces desde pequeño le dijo: mira Isaac, un día Dios se me apareció y me dijo que mi simiente iba a ser grande. Y deja platicarte, Isaac, que en ese tiempo tu madre y yo no podíamos tener hijos. Déjame platicarte que aunque teníamos todas las riquezas, todo el oro, no podíamos tener un hijo, ella y yo. Pero entonces Dios dio su promesa. Y ¿sabes qué, Isaac? Pasaron muchos años y sufrimos mucho tiempo y nos desesperamos. Pero Dios fue fiel, Isaac, y llegaste tú.
Isaac había escuchado esa promesa muchas veces de la boca de su padre, pero en este momento Isaac estaba recibiendo la misma promesa, pero de la boca de Dios. Esas promesas que Dios te ha dado a ti, platícaselas a tus hijos. Dile a tus hijos las promesas que Dios tiene para tu vida, para que no las olviden. Porque esa promesa no solamente se va a quedar contigo, sino que va a continuar con ellos. Si Dios te ha dicho que te va a prosperar, ¿sabes qué? La voluntad no es de Dios que solo prosperes tú y que tus hijos sean pobres, y que tus nietos sean pobres. La bendición de la voluntad de Dios es que tú seas bendecido y tus hijos también lo sean, y tus nietos también lo sean, y tus bisnietos también lo sean. Necesitamos de decirle a nuestros hijos las promesas que Dios nos ha dado. Esa palabra profética que Dios te ha dado, cuéntasela a tus padres, joven. Cuéntasela a tus hijos, hermano. Platícale, siémbrala en su corazón. Y va a llegar el día en que Dios la va a confirmar a su vida también. Así como lo hizo con Isaac, hoy Isaac la estaba oyendo, pero de la misma boca de Dios. Y le dijo lo mismo: te voy a multiplicar como las estrellas, y serás próspero, y serás bendito. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. La bendición de Abraham pasó a Isaac. ¿Y qué sucedió? Se cumplió. Isaac fue rico y fue prosperado y fue bendecido. Vamos a continuar leyendo. Bríncate hasta el verso número 12. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir a Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abriendo otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y lo llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Qué sucede aquí? Si nosotros vemos el verso 14, dice que hubo riña sobre los pozos. Dice que riñeron sobre él, y entonces, por lo que sucedió, Isaac le puso nombre. Dice que se llenaron de envidia los filisteos porque los siervos de Isaac habían encontrado un pozo. Y todo parecido con la realidad es mera coincidencia. A ti te ha sucedido que te va bien, y entonces comienzan a llegar gente que tiene envidia. Ay, mira, ¿por qué le va bien? Ya nomás va a la iglesia y anda bien feliz. Como si el bienestar de tu vecino dependiera de tu bienestar. O como si tu bienestar hiciera que a otros les fuese mal.
Mira, yo una vez, en una ocasión, escuché a una persona que dijo: yo quemo mi casa para ver arder la de mi vecino. Y me empezó a dar risa. Yo nunca había escuchado esa frase. Dice: yo quemo mi casa nada más para ver arder la de mi vecino. Y los filisteos se habían llenado de envidia. Y desgraciadamente, muchas veces nosotros hacemos eso. Vemos que le está yendo bien a tal persona, a nuestro amigo o un hermano en la iglesia, y decimos: ay, sí, pues mira, él porque hace esto, él porque es el pastor, él porque hace aquí, él porque hace allá. No debe de haber envidia en nuestro corazón como los filisteos. Los filisteos fueron por siempre los enemigos del pueblo de Israel. No nos convirtamos en enemigos del pueblo de Dios. No dejemos que esa envidia se albergue en nuestro corazón. Isaac estaba prosperando, pero les daba envidia porque habían encontrado pozos. ¿Sabes por qué les daba envidia? Porque el pueblo filisteo no tenía tantas ovejas ni ganado. Entonces ellos dijeron: si nosotros no usamos estos pozos, entonces nadie los va a usar. Si nosotros no los usamos, entonces tampoco vamos a dejar que ellos lo usen. En el verso 18 vamos a leerlo: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Esto es, nosotros debemos de caminar por los pasos que nuestro Padre Espiritual nos está enseñando. Esto es nuestro pastor, esto es la apóstol Lili. Nosotros, ellos ponen fundamento en nuestra vida y ellos van caminando. Isaac hizo lo mismo. Isaac abrió los pozos que su padre ya había abierto. Y esto es importante porque tú debes de abrir pozos en tu casa y dejar que tus hijos continúen abriendo esos mismos pozos. ¿Cómo es? Lo que tú les enseñas, lo que tú les exhortas, como tú los vas educando, tienes que hacer que ellos continúen por ahí. Tienes que hacer que esa educación sea firme en las bases que tú estás estableciendo en tu hogar. Isaac abrió los pozos que ya había abierto su padre. La mayoría de aquí, yo sé que a todos desde pequeños nos enseñaron a no ser groseros, a comportarte bien, a tener una cierta educación, a no tirar basura, a asearte, a lavarte los dientes, a abrocharte los zapatos, y tú se lo has enseñado a tu hijo. Imagínate que tú veas que tu hijo no hace eso, que ya no continúe con esas reglas de moral. Sería decimos aquí, un desgarriate. Isaac continuó con los pozos que había abierto Abraham su padre. Tú debes de continuar con esos pozos que te han enseñado, con esas bases que están instituyendo tu casa, con esas bases que vienes aquí a la iglesia y ponen ese cimiento sobre tu corazón. Tú debes de continuar con eso. Nosotros no venimos aquí para escuchar, estar 3 horas, 2 horas y entonces irnos. Venimos aquí porque aquí nos fortalecemos en fe, porque necesitamos de la presencia de Dios, porque la palabra que nos dicen es cimiento para nuestro corazón y para nuestra vida en fe. Pues cuando el pastor pone ese cimiento en tu corazón, tú tienes que salir y continuar construyendo, porque Él pone el cimiento, pero Él no está con nosotros en toda la semana. Él no está cuando te levantas y no está el desayuno hecho. Él no está cuando tus hijos te contestan y te reniegan y entonces te enojas, ¿verdad? Cuando la mujer se levanta y se levanta de malas, toda la casa se siente así como nebulosa. En esos momentos el pastor no está, pero ¿sabes qué sí está? El fundamento de fe que ha predicado en nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que continuar. Tenemos que aprovecharnos de lo que Él está haciendo. Tú
Tú tienes que aprovechar, joven, lo que tu papá está haciendo. Tú no puedes echar a la borda lo que tus papás están trabajando por la moda o por lo que tus amigos te están diciendo. Tú tienes que aprovechar el esfuerzo que tus padres están haciendo en tu educación, en cómo tú estás creciendo y en las bases bíblicas y morales que están poniendo en tu vida. Es necesario que lo hagamos. Ay, papá, es que tú ya no entiendes, tú ya estás dando el viejazo. Pues ¿sabes qué? Yo creo que ni siquiera mis abuelos entendían, porque lo que mis abuelos les enseñaron a mis padres es lo que a mí me enseñaron y es lo que yo estaba enseñando a mi hija. Y hoy que tengo hijos veo que es bueno. Pero ¿sabes? Que eso fue un trabajo de generaciones anteriores. Ese fue un trabajo que ellos tuvieron que aprender en el transcurso de la vida para que a nosotros se nos haga más sencillo. Mi hija ha disfrutado de cosas que yo no pude disfrutar. Y yo disfruté de cosas que mis padres no disfrutaron. ¿Sabes por qué? Por el esfuerzo de ellos. Nosotros tenemos que aprovechar los pozos que nuestros padres abrieron. Tenemos que aprovechar los pozos que nuestro pastor está abriendo. ¿Para qué? Para que no nos cueste tanto trabajo y tengamos bendición. Amén. En el verso 19, nosotros debemos de seguir el fundamento de nuestro Padre. Tenemos que tener el fundamento que debe ser Cristo Jesús. Siempre que se predica la palabra, el fundamento es Cristo Jesús. Siempre. No puede haber otro fundamento, no puede haber otra simiente. Siempre es Cristo Jesús. Y ese debe ser el fundamento de tu vida siempre. ¿Y por qué lo repetimos? Porque es la verdad. Porque es necesario. Porque nunca tenemos que olvidarlo. Porque el día que se olvide, entonces nuestra casa se va a caer. Nuestra fe, nuestra vida en fe va a comenzar a tambalear. Esos fundamentos siempre deben de ser Cristo Jesús. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 16, verso 6. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y dónde vas? Y ella respondió: Huyo delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: No he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Fíjate bien, la sierva, ya conocemos la mayoría de la historia, ¿verdad? De Agar y Abraham y Sarai. Aquí lo que me llama la atención es que el nombre del pozo le pone el viviente que me ve. Ella estaba huyendo de su señora. Ella estaba huyendo. Y me llamó la atención porque dije: ¿por qué va y se esconde a un pozo? ¿Por qué va? No se aventó al pozo. ¿Por qué va y se esconde ahí? Quizá por la tranquilidad que pudiera tener, por la soledad, quizá porque estaba alejado. Pero ella estaba escondiéndose de su señora. Y en ese pozo Dios escuchó su aflicción. En ese pozo Dios escuchó su aflicción. Y déjame decirte que tú estás en el pozo del viviente que te ve. Amén. No importa
dónde te escondas, no importa dónde te alejes, no importa si estás tú solo en tu cama, no importa si estás tú solo en tu closet, porque muchos lo hacen, no importa si estás tú solo en el baño llorando, déjame decirte que ahí está el viviente que te ve. Y Él escucha tu aflicción como la escuchó a ella. Y me impresionó tanto que ella le puso a ese pozo el viviente que me ve, recordando que Dios siempre nos ve. No importa cuán afligido estés, no importa cuán dura sea la prueba, siempre está Dios ahí. Y en ese momento Él la bendice y le dice: te voy a multiplicar y voy a bendecir tu descendencia. Hoy Dios quiere sacarte de ese lugar donde estás. Hoy Dios quiere liberarte de eso que no has podido pasar quizá en este tiempo, en este año. Y no quiero hablar de decir, vamos a hacer propósitos para el año que entra. No, hoy, en donde estamos, está el viviente que nos ve. Hoy, en donde estamos, Jehová nos dice: yo te voy a bendecir y yo te voy a prosperar como nunca antes lo había hecho. ¿Sabes por qué? Porque es el Dios viviente, porque es el Dios que se preocupa por nosotros, porque es el Dios de la misericordia. Y Agar lo estaba experimentando en este momento. Pues déjame decirte que Isaac se fue a vivir cerca de ese pozo del viviente que me ve. Y ahí estuvo Isaac viviendo, ahí estuvo Isaac habitando. Y entonces más adelante, que es lo que acabamos de leer en el capítulo 26, Isaac tiene problemas porque dice que su esposa era hermosa. Y entonces él dice: si tú le gustas a alguien y saben que soy tu marido, a mí me van a querer matar. Entonces mejor decimos que eres mi hermana, así ya nadie va a querer hacer nada contra mí, ¿verdad? Estás tan bonita que le vas a gustar a alguien, y si saben que soy tu marido, me van a echar un montón y aquí voy a quedar. Mejor decimos que somos hermanos y nada ha pasado. Pero entonces un día ven que estaba jugando con su esposa y dicen: estos no son juegos de hermanos, ¿verdad? Así como que agarrarle el cachete muy cariñosamente no es muy de hermanos. Y le dicen: Isaac, ¿por qué hiciste esto? Si alguien de nosotros hubiera estado con tu esposa, todos hubiésemos sido malditos. ¿Sabes qué es lo hermoso de esto? Que Isaac ya no tuvo que esconderse más. Isaac se liberó de esa mentira. Isaac fue libre y continúa diciendo, que es lo que acabamos de leer, de que abre los pozos y entonces es bendición. Mira, abre tu Biblia en el verso número 20 del capítulo 26. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abriendo otro pozo, también altercaron con él. Quien abre un manantial de aguas vivas, quien abre un pozo, créeme, siempre va a tener contradicción, siempre va a tener alguien que lo persiga, siempre va a tener alguien que esté hablando de él. Si tú te esfuerzas, porque abrir un pozo no es tan sencillo. Aquí el hermano Paco un día nos platicó de cómo hicieron un pozo en una casa que él tiene, y se ocupa maquinaria que antes no había. No es sencillo abrir un pozo, se requiere de esfuerzo. Pues ese esfuerzo que tú pones para llegar temprano a la iglesia, para venir los martes, los miércoles, los viernes, los domingos, ¿sabes qué es eso? Es un pozo que tú estás cavando. Es un manantial que tú estás cavando. Y déjame decirte que te va a suceder lo que le sucedió a Isaac. ¿Sabes qué vas a encontrar? Aguas vivas. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar con Cristo Jesús. Cuando tú estás viviendo aquí, tú estás cavando. Cuando en tu casa tú oras, tú estás cavando. Cuando reprendes a tus hijos, tú estás cavando. Cuando tú lees, tú estás cavando. Y entonces te vas a encontrar con aguas vivas. Aquel que pone tiempo, que dedica esfuerzo para encontrar aguas vivas, para encontrar una bendición, va a encontrar aflicción, va a encontrar contraposición. Porque al diablo no le gusta. Al diablo no le gusta que tú te esfuerces. Al diablo no le gusta que tú seas bendecido. Pero no me importa lo que el diablo quiera. A mí me importa lo que Dios quiere para mí.
y tú vas a cavar, y no me importa que me canse, Señor, yo voy a seguir cavando porque sé que voy a encontrar aguas vivas. Y los dos primeros pozos fueron llamados Esek y Sidna. Y déjame decirte que los dos significa, uno significa rencilla y Sidna significa odio. ¿Por qué les pone así? Porque eso es lo que el mundo te va a ofrecer: rencilla y odio. Aquella contraposición que llega cuando tú estás esforzándote, cuando tú estás cavando, ¿sabes qué te va a traer? Rencilla y odio. Es por eso que nosotros no tenemos que hacer caso a lo que nos dicen. Ay, si tú vas y cantas, tú vas y haces esto, sí, yo voy y lo hago. Porque a mí no me interesa lo que me ofrezca el mundo, a mí no me interesa entretenerme en rencillas, a mí no me interesa entretenerme en odios, a mí no me interesa entretenerme en envidias. ¿Sabes a mí qué me interesa? Entretenerme en Rehobot. Rehobot significa lugares anchos, que es el pozo que abrió Isaac. Lugares anchos, y los lugares anchos es lo que te ofrece Dios. Los lugares anchos significa el reino de Dios en tu vida, no lo que el mundo nos ofrece. Un lugar ancho y espacioso. Después de que encuentra Isaac ese pozo, entonces se planta ahí. En el verso 24 dice que llega y le habla a Jehová nuevamente, y está Isaac, y en la presencia de Dios Isaac levanta un altar. ¿Por qué no levantó el altar antes de haber encontrado el pozo que le puso Rehobot? Porque estaba en esa transición de estar en la rencilla, de estar en el odio, de estar en la envidia, para pasar, ¿sabes a dónde? Al lugar ancho que le estaba ofreciendo Dios, al lugar de bendición, al pozo de aguas vivas que había encontrado, que ya había abierto. Cuando tú estás en la presencia de Dios, ese pozo comienza a fluir. Cuando tú comienzas a adorar, cuando tú comienzas a cantar, ese pozo comienza a fluir. Un agua viva es aquella que no se detiene, está constantemente fluyendo. Y es donde Dios quiere tenernos siempre, en ese pozo de aguas vivas. ¿Quién es el agua viva? Cristo Jesús. Entonces, cuando tú estás en la presencia de Dios, Cristo Jesús está manifestándose constantemente a través de tu vida. Cristo Jesús está constantemente vislumbrando a través de ti. Cuando las personas ven que has cambiado, cuando te dicen, ya no haces esto que antes sí hacías, ya no hablas como antes hablabas, ya no te comportas como te comportabas, ¿sabes qué está sucediendo? Que de tu pozo interior está brotando esa agua viva. De tu pozo interior está brotando lo que tú has estado cavando. Está brotando ese lugar ancho que Dios tiene para ti, esa bendición que Dios tiene para ti. Isaac lo había encontrado. Isaac había encontrado esos pozos. Yo creo que antes el agua se asemejaba al petróleo. Aquel que tenía pozos se volvía rico. ¿Por qué? Porque podía sembrar, porque su ganado podía multiplicarse, porque tenían para beber. Sin agua, dime qué puede dar vida. Sin agua no hay vida, sin agua se marchita todo. Dios estaba cumpliendo su promesa en ese momento. Le dice a Isaac, te voy a bendecir como bendecí a tu padre. Y después de que le dice eso, ¿qué sucede? Encuentra pozos de agua. Encuentra pozos de agua. Así es que, fíjate bien, no te sorprendas si el día de mañana llega una buena noticia para ti. Es real. Amén. Dios está abriendo pozos hoy para ti. Amén. Pero es que ya no se puede, hermano. Es que ya me dijeron que es el último aviso, que ya no hay más, que no hay para dónde caminar. No me importa, Dios está abriendo pozos para ti hoy. Hoy está soltando su promesa en ti, y al día siguiente vas a tener tu bendición. Y si no es al día siguiente, voy a continuar cavando, pero yo sé que muchas personas van a tener su bendición estos días. ¿Por qué? Porque hoy Dios te está diciendo que eres bendito. Porque hoy Dios te está dando esa palabra de bendición para ti. Tú al estar aquí el día de hoy, mires
el último domingo del año y pudieras estar en cualquier otro lugar, como Nueva York, celebrando, pero tú has decidido estar aquí. En el mar la vida es más sabrosa, pero en la presencia de Dios nada se compara. Tú has decidido estar aquí. ¿Y sabes qué está haciendo Dios? Abriendo un pozo de agua viva para dártelo. Abriendo un pozo de agua viva para que tu familia sea bendecida, para que tus hijos sean bendecidos. Isaac no dejó que esos pozos se cerraran. Isaac no dejó que el pozo que ya había abierto su padre se cerrara. Nosotros no tenemos que dejar que pozos que ya hemos abierto se cierren. ¿Qué tipo de pozos? Sanidad, libertad, salvación, liberación. ¿Por qué hablo de esto? Porque tú tienes tu sanidad, tú recibes tu sanidad y después se te olvida y ya no crees más en sanidad. A veces somos como niños, como que nos enfrascamos en una cosa. Yo era así, mi hija es igual. Yo creo que todos, ¿verdad? Te regalan algo el 24 de diciembre, el 25, y todo enero juegas con él. Y después de febrero ya se te olvidó, ¿verdad? Te enfrascas en tu juguete nuevo, te enfrascas en tu regalo nuevo, pero llega febrero y ya no hay. Llega tu cumpleaños y te regalan algo y continúas jugando con lo nuevo, pero te enfadas y lo dejas a un lado. Esos pozos es el Espíritu Santo. No tienes que dejar que el pozo del Espíritu Santo se seque. No tienes que dejar que el gozo y la adoración, esos pozos que tú ya has abierto, se sequen. Si tú un día abriste el pozo de la adoración, ¿cómo? Tú viniste, adoraste, Dios tocó tu corazón por medio de la alabanza, por medio de la adoración. Tú abriste ese pozo ese día. Ese pozo fue abierto en tu vida ese día. Pero a la siguiente vez llegas y como que ya no te importa tanto y dices, bueno, un día ya sentí lo que era el toque de Dios en la alabanza. Un día ya sentí lo que era el toque de Dios en la adoración. Tu pozo comienza a cerrarse porque no lo mantienes abierto. ¿Por qué? Porque llegamos aquí como que un poco cansados, como pues me fue no muy bien en la semana, no traigo cabeza para cantar, y entonces el pozo comienza a llenarse de tierra y comienza a secarse. Tú tienes que hacer que el pozo de la adoración y de la alabanza no se cierren. No dejes que se cierren los pozos que ya has abierto. Si hay salvación en tu familia, si tú le hablaste a un hermano tuyo y entonces recibió la palabra y dices, bueno, pues yo ya le hablé, ya es su problema, si viene, si no viene, yo ya le compartí, él sabrá. No dejes que el pozo de la salvación en tu familia se cierre. Continúa hablándole, continúa escarbando, no dejes que se cierre. Es un pozo de agua, es un pozo de vida. No dejes que se cierre el pozo de la salvación. Si hay sanidad, tú continúa orando. No dejes que el pozo de la sanidad se cierre. Si tú hablas, si tú has sido bautizado con el Espíritu Santo y entonces tú alguna vez hablaste en lenguas y ya no lo volviste a hacer porque dijiste, bueno, yo un día ya hablé en lenguas y pues creo que ya no va a volver a suceder. El Espíritu Santo una vez me tocó y entonces ya no lo va a volver a hacer. No dejes que el don de lenguas cese en tu vida. Santo. Continúa haciéndolo. Continúa abriendo ese pozo. El Espíritu Santo quiere estar constantemente hablando a tu vida. Cuando tú oras en lenguas, dice la Biblia que tú hablas misterios del cielo. Con nuestro intelecto no sabemos lo que pedimos, pero nuestro espíritu sí lo sabe. Esto es algo hermoso. Es como cuando tu hijo llega y luego te dice, papá, ¿me llevas al parque? Y luego tú le dices, si me das un besito, sí te llevo. ¿Qué crees que va a hacer tu hijo? ¿Te va a dar ese beso? Tú le estás diciendo a tu hijo
cómo te va a convencer, cómo te va a enamorar, cómo te va a acaparar. Cuando tú hablas en lenguas es algo similar. Tú hablas, tu espíritu se está comunicando con Dios y Dios te está, el mismo Espíritu Santo es el que está diciéndote qué es lo que tú tienes que pedir, porque dice la Biblia que muchas veces pedimos equivocadamente, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, cuando tú hablas en lenguas, Dios mismo te está diciendo, mira, dime esto y esta es la manera correcta de pedírmelo. Ora así y entonces yo te lo voy a dar. No dejes que se seque el pozo de hablar en lenguas. Y si no lo has experimentado, pídeselo a Dios. Mira, a mí me sorprende cómo a alguien tú le dices, ve con tal brujo, ve con tal persona. No es malo, solo practica magia blanca. Y las personas van engañadas por el diablo y llegan y luego, mire, cómprese un listoncito rojo y lo cuelga en su puerta, hágase una cruz de hojas de plátano y póngalo ahí, y entonces cómprese 3 chabacanos abajo de su cama, un vaso de agua y un huevo, y la gente lo hace, esperando obtener resultados. Pero tú le dices a una persona, pídele al Espíritu Santo que te bautice, pídele hablar en lenguas, levanta tus manos. Ay no, ¿cómo me van a ver? Padre Santo. Y sabes que eso me da celos de Dios. Y no estoy enojado, estoy ungido. Me dan celos. ¿Cómo puede ser que tú te atrevas a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios para ver algún resultado favorable en tu familia? Y cuando vienes con el creador de los cielos, con el creador del universo, y lo único que te pide es que abras tu corazón, te da vergüenza. Es que cómo me van a ver que hablo raro. Es que cómo me van a ver que me da la temblorina y la chiripiorca. A mí no me importa lo que me vean, a mí me importa lo que Dios tiene para mí. No dejes que el pozo del Espíritu Santo se seque en tu familia. No dejes que el pozo de la oración se seque. No dejes que el pozo de la lectura se seque. No dejes que el pozo del amor se seque. Es uno de los pozos más difíciles de mantener abiertos. ¿Por qué? Porque es uno de los pozos donde más bendición hay. Por eso el diablo se empeña en quererlo cerrar. No dejes que el odio llegue a tu corazón. Es que hoy me dijiste, es que hoy me viste, es que hoy me hicieron. Cava. Ponte a orar, ponte a leer y no dejes que el pozo del amor se seque. No dejes que se cierren esos pozos que tú has abierto. Por eso se llama atrás de la raya que estoy cavando. No dejes que se interpongan en tu camino. No dejes que se interpongan en lo que tú estás haciendo. Tú continúa cavando esos pozos. Y si tú sabes que hay pozos cerrados que tus padres abrieron, vuélvelos a abrir. Vuélvelos a abrir. Yo recuerdo que mi papá me llevó, yo tenía como 5 o 6 años, a un parque que está ahí en Federalismo. Y yo un día llevé a mi hija. ¿Sabes por qué? Porque recordé que mi papá me había llevado. Ese es un pozo que yo no he querido cerrar en mi hija. Yo muchas veces he llevado a mi familia a lugares donde mi papá me llevaba de muy chico y me traen muy buenos recuerdos. Son pozos que yo no quiero que se cierren. Lleva a tus hijos a esos pozos que tú recuerdas. Si tú recuerdas que tu papá te apretaba la nariz y era una señal de cariño para ti, tú hazlo a tu hijo. No dejes que se cierre. Y te aseguro que tu hijo va a continuar haciéndolo. Esos pozos de amor son los pozos más preciados. Son los pozos de agua viva. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está ahí. Porque Cristo Jesús es el pleno amor que hay. Es el amor más grande que existe en el universo. Y es el que no tenemos que dejar que se cierre. Amén. Ponte de pie, por favor.